Buenas tardes a nuestros compañeros, buenas tardes a todos nuestro público, nuestros oyentes y quienes nos siguen también a través de ZTV en YouTube, ese mecanismo que facilita vernos, escucharnos e incluso integrarse ahí a ese chat que siempre está en movimiento. Primero lo primero, una introducción así breve. Hemos sido siempre partícipes de que una recuperación económica o un relanzamiento económico, llámele como usted le quiera llamar, para el año 2021 implica atender las condiciones para que la inversión y la producción puedan llegar a sus máximos niveles en nuestro país. Y que esas dos cosas generan de una manera natural, de una manera como si fuera aritmética, generan el consumo, no empezar por lo contrario. Una forma en la que criticábamos eso, iniciar la escalera por la parte contraria, era la idea de que incentivando, por ejemplo, el turismo interno, se iban a lograr aspectos de consumo y se iba a lograr generar una activación de las economías domésticas, de las economías locales en las provincias del país. Pero es bueno recordar que si la primera parte de la cadena, recordando la cadena alimenticia, cuando uno daba biología naturales, o la cadena trófica, si la primera parte no puede devorar a la que le sigue, no puede consumir, no puede generar una demanda y pagar lo que esa demanda vale, más allá de que yo creo que es hasta contraproducente que se esté ofreciendo financiamiento para algo que es esencialmente un gasto y que no va a perdurar en el tiempo, que no es, por ejemplo, como el que paga por una maestría o un posgrado o por un conocimiento técnico profesional. Cuando el curso termina, el conocimiento queda y la habilidad para hacer algo y agregar valor a un proceso se queda. He visto al presidente en estos días y me parece bueno, por eso es un comentario en un tono elogioso, inaugurando obras, siendo partícipe de la llegada de firmas y de marcas al mercado dominicano. El tema de DP World en el tema portuario me parece fabuloso, lo que hemos visto en una fábrica de vidrios, lo que hemos visto en otros lugares. Yo creo que hay un intento, una convicción del presidente Abinader, que es bueno recordar, tiene una formación económica, en por lo menos o mantener un equilibrio o ciertamente incentivar estos dos elementos que son la inversión y la producción, no caer en la vieja trampa de esa escuela que penosamente está enquistada en todas partes. No hay partido político que aquí no tenga keynesianos y los keynesianos para todo obviamente tienen una solución que ya es tradicional, la demanda agregada, incrementar la masa monetaria porque entienden que eso le va a agregar posibilidades de gasto a los que perciben salarios, a los que perciben la llegada de esa masa monetaria. Se parece un poquito a aquella famosa broma de párteme la pizza en muchos pedazos que tengo mucha hambre, como si no fuera la misma riqueza al fin. Es una tontería, pero así tenemos desde los años 60, y van a ser 60 años de política netamente keynesiana con algunos visos de política liberal, a veces muy escasamente. Pero bueno, miren, yo quiero referirme en el tiempo que nos queda y quiero darle de alguna manera seguimiento al espíritu del comentario de nuestra compañera Susana. Ayer analizábamos el tema de la violencia una vez más y quiero, sobre todo de la forma más sincera posible, tratar de, desde mi punto de vista en la sociedad y desde el rol que me toca jugar, que obviamente es muy mínimo en relación al todo, pero he tenido el enorme privilegio, el acceso privilegiado a estos micrófonos. Y esta es una plataforma que hay que aprovecharla. He tenido siempre un problema cuando analizamos los grandes retos de la sociedad. Y muchas veces por diversas situaciones válidas, muy lógicas, que tienen un porqué muy claro, sobre todo en la parte emocional. Terminamos a veces al colocarle apellidos a las problemáticas y al colocarle especialismos a las problemáticas. Terminamos sumergidos en un problema, señores, de resultados. De la misma manera que, por ejemplo, a mí me agrada la idea de luchar por una justicia y por un Estado de Derecho sólido, con instituciones que respondan a la medida de las circunstancias que la sociedad necesita, con instituciones que se basten a sí mismas y que su buen funcionamiento se convierta en el mejor acompañante de sus agentes. El buen funcionamiento genera en la ciudadanía confianza, y la confianza es la materia prima del sistema. No importa si hablamos de economía como si hablamos de policía.
Si la gente confía en lo que dicen las autoridades económicas de un país, en los actores económicos públicos y privados, y confía en los indicadores, el cambio de la tasa, las tasas de interés, pues la gente va a corresponder esas señales a la hora de invertir, tomar prestado, hacer cambios de divisas, generar ahorro ya sea en moneda nacional o hacer el escape brutal hacia monedas fuertes porque no confían en lo que están diciendo sus autoridades, su propia moneda, como pasa en América del Sur ahora mismo, donde hay un par de países, casualmente los que tienen ese modelo, que tienen un precio oficial, por ejemplo, para el dólar o el euro. Pero ¿qué hace el mercado allá afuera? Dice, no, eso es embuste, yo te pago más de lo que vale. Y se genera un mercado negro. ¿Por qué? Porque la realidad, señores, se superpone a la ficción, por buen intencionada que sea. Con el tema de la violencia, y este fin de semana, decíamos ayer, fue algo que nos recordó, señores, el abismo que está ahí al lado de nosotros, alrededor de nosotros, del machismo cavernario, de la visión del hombre que no puede entender la libertad de ese otro ser, cortar una relación, iniciarla de nuevo, no volver a entablarla con su anterior pareja, esposo, cualquiera que haya sido el nivel al que esa relación haya llegado. Y que conste, me hago a veces la pregunta, hay gente que cree que es por ser necio, pero no lo es. Cuando un crimen comienza como un feminicidio y hay en el camino 3 muertos más o 4 muertos más, incluso algunos del sexo masculino, hablamos solamente de un feminicidio, por ejemplo. Lo digo porque mientras la República Dominicana y sus agencias estatales no tengan respuesta a la violencia en general, va a ser una ficción pensar que una parte específicamente de la política y una parte específica del presupuesto y una parte muy específica de las tareas que tiene el Ministerio Público, la Judicatura, la Policía y todo el entramado al que yo le quisiera agregarle con mil amores el educativo, pero no puedo hacerlo al día de hoy. No hemos generado todavía una educación y si alguien quiere corregirme que lo haga, pero no hemos generado todavía un entramado educativo que tenga entre sus tareas no solo que el muchacho aprenda matemáticas, ciencias naturales, que aprenda tolerancia, que aprenda la parte que aquí hemos siempre llamado, como los sociólogos lo estudian, la parte psicoafectiva, que se supone que el hogar la debe dar, pero que el aula la debe fortalecer. La escuela no es solo una acumulación de conocimientos. La acumulación de los conocimientos es importante, más como método que como simple acumulación per se, más para aprender una metodología de cómo pensar, de cómo descifrar y de cómo razonar, y esto nos permite ser entes racionales, y es mucho más fácil que seamos tanto entes productivos en el aspecto económico, pero que también seamos entes cívicos en el trato con los demás. Y el trato con los demás no es solo con el vecino, empieza por la casa. En ese sentido, hay una negación, y ojo que para hacer este comentario decidí buscar la data de los países tanto de América Latina como de Europa, donde una mujer está más segura. Y me encontré, oh casualidad de la vida, miren cómo son las cosas de la vida, con que España, un país donde hay una enorme discusión sobre el lenguaje inclusivo, sobre los micromachismos, curiosamente ese país que está tan hoy exacerbado por diversas razones políticas y culturales, es una de las naciones del mundo y es la nación de Europa donde probablemente sea más seguro para una mujer vivir su vida, integrarse al trabajo, tener pareja, dejarla, vivir una vida independiente, terminar sus estudios. Incluso encontré que en los datos de la violencia, de las fatalidades, España supera en resultados positivos, obviamente, hasta los países escandinavos que tanto nos encanta idolatrar desde el Caribe, que entendemos que son lo más que más. Aunque dicho sea de paso, algunos de los países escandinavos tienen en sus estadísticas una situación que la generan ciertos grupos de migrantes. Otro dato que a la progresía no le gusta tocar, pero hay grupos migrantes que han llegado a esos países, esencialmente esos países del norte con poblaciones bajísimas, cuyo fenómeno de violencia que traen consigo de otros lugares y de otras cosmovisiones es tan grande, señores, es tan numeroso, que incluso genera una incidencia estadística en esas naciones. Pero bueno, vamos al caso que nos corresponde. Ahora bien, cuando veía el caso de por qué España es un país donde hay castigo a la violencia, hay una política de prevención a la violencia que, discutida o no, tiene un funcionamiento, porque hay una estadística que dice y que le compara a países de similar índice de desarrollo humano y la nota es positiva.
Y ni hablar de los países con un índice de desarrollo humano menor. Y que conste que España es un país con otras cosas que pudieran ser mejorables y que incluso sus propios nacionales son bastante críticos de su propia realidad. Ahora, lo que allí aparece es un levantamiento y donde es un país donde hay múltiples agencias. De hecho, es uno de los países con más agencias estatales. Una de las grandes discusiones, la enorme cantidad que hay, que hacen esos levantamientos estadísticos. ¿Y qué resulta? Que la violencia contra la mujer, la violencia contra la niñez, la violencia contra la vejez, la violencia contra el ciudadano tiene un resultado X, producto de unas políticas X. Hay entonces un esfuerzo grande en concientizar al hombre con respecto a la grave cultura del machismo. Hay toda una discusión de los partidos, una discusión en el Congreso, una discusión en los medios. Todo eso es muy importante. Sin embargo, la ley y las agencias que están encargadas por ley para castigar, prevenir, perseguir y dejar el mensaje de que primero usted está disuadido a no hacer algo que le puede costar y le va a costar. Y luego, que una vez ocurre el hecho, una vez se materializa la violencia, es muy difícil que ésta quede sin ser castigada, que ésta quede sin ser denunciada. Porque existen caminos a la denuncia y porque allá un fiscal no va a mandar a una mujer, entréguele usted misma la orden de alejamiento a su agresor, comenzando por una barbaridad como esa. Abandonemos pues la política que cree que en los seminarios está todo y donde gente se reúne, habla, se escucha a sí misma, se aplaude a sí misma, entregan los certificados de participación del seminario y cree que ha dado un paso adelante a las políticas públicas. Y la verdad es que las sociedades, y esto es crudo, es cruel, pero es vertical, va a ser muy difícil si la sociedad dominicana no da un salto a la prosperidad, no da un salto en la enorme capacidad de creación de riqueza donde la mujer ha requete demostrado que está en una enorme capacidad, tanto sola como acompañada, de ser por sí misma exitosa en materia económica, de ser por sí misma exitosa en el emprendimiento, de ser por sí misma exitosa en la administración del hogar, de la empresa y muchas veces de las dos, cuando no del hogar y de su participación en la oficina, cuando no del hogar y de su participación, señores, en el comercio, en el campo. Y cuando hablo del comercio, estoy hablando de la más humilde paletera, pasando a la vendedora, pasando a la que vende carteras, a la que vende cosméticos, Decía Susana, algo que a mí siempre me toca una fibra muy sensible, y es el hecho de que nunca se le ha dejado otro camino en sociedades como las nuestras, a que la mujer, a que los individuos en general busquen la protección individual, la solución, mientras tanto, en lo que el Estado produce los resultados que debe, que yo dudo que lleguemos a ellos con la actual visión que se tiene muchas veces, de que tiene que buscar la forma de defenderse. Y saben que yo siempre he dicho que ese es el primer paso que yo daría, recordarle a la mujer, como ciudadana, que la ley le faculta a defenderse. Claro, tener un arma nunca va a sustituir el rol de las agencias legales, pero no podemos seguir, mientras tanto, mirándonos los ojos y lamentando todos los lunes, encontrarnos con un fin de semana manchado de sangre, mientras insistimos, estamos en políticas de laboratorio y qué política chilena o austríaca vamos a traer el año que viene para que, señores, la violencia, la pobreza y los fenómenos que generan la posibilidad de que alguien que ya ha sido no solamente arrestado alguna vez, enjuiciado probablemente, por las mismas razones que terminan convirtiéndose luego en una fatalidad, porque hay casos obviamente que se dan de 0 a 100, pero la mayoría no. La mayoría no, la mayoría va generando unos avisos. Y muchas veces esos avisos llegan a las autoridades. Que en lío de marido y mujer nadie se debe meter. Usted tiene un uniforme de policía. Sí se debe meter. Porque usted puede y debe evitar una muerte. Que en lío de marido y mujer nadie se debe meter. Usted es Ministerio Público. Usted está ahí para eso. Se le paga un salario y se le capacita para evitarle a la sociedad escenarios donde ya no podemos recuperar lo más preciado. Y ni hablar del pasivo, porque hay quien cree que muertos los 3 o los 4 van a la caja y eso terminó ahí. No. La sociedad arrastra ahora una herida en los hijos, en los hermanos, en la visión de muchachitos que están viendo eso
y que una parte de ellos, ¿saben qué va haciendo? Como la herida que no termina nunca de hacer el proceso de cicatrización, que cauteriza y que el tejido deja de sentir hasta que vuelve otra vez a abrirse y a herirse. Estamos generando un grupo de gente que se va insensibilizando ante esas cosas. La violencia, enfrentémosla y enfrentémosla toda sin dejar de darle la importancia que tiene la violencia contra la mujer. Pero mientras lo demás esté manga por hombro, veo muy difícil que tengamos éxito en solo uno de los frentes de esta guerra que implica el fenómeno de la violencia en una sociedad como la nuestra.